Hoy vamos a explicar cómo se resuelve el práctico número 9. El práctico número 9 está dividido en dos partes. Uno corresponde al análisis de correlación y su test de hipótesis, y la parte B corresponde al análisis de regresión y su test de hipótesis. Vamos ahora a resolver el ejercicio modelo. Regresión y correlación son dos herramientas estadísticas que se utilizan cuando necesitamos o cuando estamos estudiando dos variables continuas, es decir, hacemos dos mediciones en cada unidad experimental. Cada una de estas mediciones corresponde a una variable diferente. Entonces la base de datos consta de una tabla con dos columnas o dos filas que corresponde a cada una de las variables continuas que se miden. El siguiente ejemplo lo vamos a leer y vamos a proceder a resolverlo. Dice, se ha estudiado la relación existente entre altitud y el número de especies de aves presentes en una determinada zona. Los resultados fueron los siguientes. Entonces tenemos para cada punto de lectura tenemos tomada la altitud y también en ese mismo punto el número de especies divisado. Entonces fíjense en que en cada punto hay dos mediciones, hay dos variables que se analizan. La pregunta, obviamente, cuando hay dos variables involucradas, tiende a relacionarla. En este caso, solamente nos pregunta si la altitud está relacionada con la cantidad de especie. Para responder a esa pregunta, no nos basta hacer solamente el cálculo del índice de correlación lineal de Pearson. Recuerden que el índice de correlación lineal de Pearson medía la asociación entre las variables. Pero acá lo que debemos resolver es la inferencia, ¿sí? Porque no queremos quedarnos solamente en la descripción de esta muestra, sino queremos inferir a la población. Por eso, para contestar esta pregunta, tenemos que hacer una prueba de hipótesis para poder inferir. Bien, entonces, para inferir acerca del índice de correlación lineal de Pearson poblacional, tenemos que calcular el muestral. Pero miremos un poco los datos para comenzar a familiarizarnos. Se hace el gráfico que corresponde es un gráfico de dispersión. Ponemos en el eje de las X y en el eje de las Y cualquiera de las dos variables y luego cada punto va a representar el par ordenado observado, ¿no? Supongamos este punto, si lo proyectamos en el eje de las X, donde está dibujado el número de especies, corresponde al valor de 15, y sobre el eje de las Y corresponde al valor de la altitud, que en este caso es 400. Se ve que la nube de puntos tiene una pendiente inversa negativa que daría como resultado una asociación inversa. Vamos a cuantificar esta asociación a través del índice de correlación lineal de Pearson. Recuerden que el índice de correlación es el cociente entre la covarianza sobre el producto de los desvíos. La covarianza era la sumatoria de los productos de los desvíos dividido n-2 para que sea insesgada. Entonces tenemos por un lado la variable altitud y por otro lado la variable número de especies y tenemos que tener mucha precaución de que el par ordenado tiene que estar bien, correctamente copiado, ¿no? Que 400 corresponde a 15, que 600 corresponde a 21. Luego para hacer los cálculos más fáciles deberíamos calcular el valor medio de la altitud y el valor medio del número de especies y también sus respectivos desvíos estándares. Como segundo paso, calculamos los desvíos, es decir,
expresamos el valor observado en términos de desvíos, ¿no? 400 menos 5.100, menos 851 da 451,8. 650 menos 851,8 es menos 201,8. Ustedes fíjense en que aparece el menos porque este valor está debajo de la media. Y aparece el más, el desvío es positivo, porque este valor está encima de la media. Entonces, estos desvíos nos están indicando qué posición toma con respecto a la media cada una de las observaciones. Estas son por debajo y estas son por encima. Hacemos lo mismo para el número de especies y vemos que acá tenemos 15. Si observamos su desvío, es igual, el desvío es igual a 15 menos 13,2, es decir, 1,8. Y podemos ir observando que hay desvíos positivos y negativos, igual que vimos con la altitud, pero acá se alteran los signos. Cuando en desvío tenemos valores negativos, en especies tenemos valores positivos. ¿Sí? Ya cuando observamos este tipo de comportamiento, y además por lo que observamos también en el gráfico, seguramente vamos a esperar una covarianza negativa. Luego estos desvíos se multiplican, acá los tenemos multiplicados, y finalmente se suman. La sumatoria dividido n-2, que sería 6 menos 2, 4, nos va a dar la covarianza. Y la covarianza es el numerador para calcular el coeficiente de correlación. Como ya hemos calculado los desvíos, simplemente los extraemos de nuestra tabla y hacemos el cálculo final. Nos da como resultado un valor de correlación de menos 0,95. El menos, recuerden que nos indicaba la inclinación de la nube, negativa o inversa, y 0,95 nos estaba indicando la intensidad de la relación. Recuerden que los valores de correlación fluían desde más 1 a menos 1, o sea que estaríamos en el extremo negativo. Bien, esta es una descripción muestral, pero ahora tenemos que inferir a la población. Para ello, para orientarnos acerca de el valor poblacional o si esto nos está indicando una asociación en la población, debemos resolver la prueba de hipótesis. El símbolo que se usa para asignar la correlación lineal de Pearson poblacional es el ρ. La prueba de hipótesis se escribe de esta forma, donde la hipótesis nula, que es la hipótesis de no efecto, es que ρ es igual a 0, y la hipótesis alternativa, que es diferente de 0. Establecemos nuestro nivel de significancia y obviamente elegimos nuestro estimador. Por el teórico sabemos que los estimadores de la correlación lineal de Pearson tienen una distribución Student con n-2 grados de libertad. Entonces, al realizar la estandarización, recuerden que la estandarización de Student era el estimador menos el parámetro sobre el error estándar del estimador, siendo el error estándar de la estimación de la correlación igual a la raíz cuadrada del cociente entre 1 menos el r cuadrado dividido n-2. Entonces, resolviendo esto, obtenemos el error estándar de la estimación y lo colocamos en donde corresponde en la fórmula. Nos da finalmente un valor de t observado o t calculado, es decir, la estandarización de nuestro estimador es de menos 5,93. Eso lo debemos comparar y tenemos que saber si estos valores están dentro de los valores esperables que se definen en la hipótesis nula o no. Entonces sabemos que
el estimador tiene una distribución student, colocamos o determinamos las zonas críticas de rechazo y no rechazo a la hipótesis nula y establecemos nuestros puntos críticos o los T de tabla. En nuestro caso sería menos 277 y más 277. Recuerden que el student tiene una distribución de 4 grados de libertad. Ahora tomamos la decisión en vista a nuestros resultados. Menos 593 se encuentra en el extremo izquierdo y en la zona de rechazo. Por eso decimos que se rechaza la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis nula de asociación igual a 0, es decir, de no asociación. Y concluimos que sí, que existe una relación entre la altitud y la cantidad de especies, y esa relación es inversa y es fuerte, de menos 0,95. Para terminar y completar esta inferencia, sería apropiado construir un intervalo de confianza, porque esto no deja de ser una estimación puntual.